Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, concejal delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, señoría ilustrísima magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, directivos y representantes de la Caixa, directivos y representantes de diversas asociaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad, a los que muy especialmente agradecemos su asistencia en nombre de esta Real Academia y de la Fundación Caixa, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Comenzamos hoy en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras un novedoso ciclo titulado genéricamente Envejecimiento Activo, organizado conjuntamente con la Fundación La Caixa, con la intención de acercarnos a las diversas problemáticas sociales, culturales, jurídicas, asistenciales y, en general, todas aquellas que afectan a una importante capa de la sociedad, como son las personas de una edad avanzada y que genéricamente y de manera coloquial denominados tercera edad. Así, con un conjunto de 3 conferencias esperamos cubrir un sugestivo campo de interés para este importante núcleo de la sociedad. Para ello contamos este año como primer conferenciante con la participación del ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Jaén y académico correspondiente de nuestra Real Academia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, quien desarrollará su conferencia bajo el título La herencia legítima de los hijos en situación de discapacidad, una propuesta de regulación. Para la presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al académico de número y secretario general de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedida. Académicos, compañeros de corporación, señoras y señores, estimado Luis Javier. Agradezco el encargo que me ha solicitado la Junta de Gobierno de esta Real Corporación de presentar al ponente de esta sesión académica que asumo encantado. He de recordar que el profesor Luis Javier, en el mes de abril de 2022, pronunció en esta sede académica una conferencia que llevaba por título El nuevo sistema de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad tras la publicación de la Ley 8/2021 de 2 de junio, norma que vino a suponer una profunda reforma de la anterior legislación civil y procesal en dicha materia, dándose un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El tema de la conferencia de hoy gira en torno a la herencia legítima de los hijos en situación de discapacidad. Sin duda, organizar una herencia cuando se tiene un hijo con discapacidad es para los padres un acto esencial en orden a garantizar su seguridad y su bienestar en el futuro, y que se concretará en un testamento en el que podrán establecerse instrucciones precisas sobre aspectos importantes como pueden ser la educación, la salud, el lugar de residencia y los cuidados que debe recibir el hijo discapacitado para cuando sus padres ya no estén a su lado. Y todo ello con la independencia de designar un tutor o administrador que vele por los intereses de su hijo. Uno de los mayores obstáculos para poder beneficiar a un hijo discapacitado en el reparto de la herencia es la legítima o porción que, según la ley, obliga a los padres a distribuirla de manera obligatoria e igualitaria entre todos los hijos. Tras la Ley 8/2021 de 2 de junio, se ha creado una corriente de opinión contraria a la sucesión legal, siendo la misma objeto de críticas por el legislador y por la propia Comisión General de Codificación, y que de prosperar
supondría un cambio significativo al permitir que el testador pudiera otorgar la legítima de los hijos sin discapacidad a favor del hijo con discapacidad, con el objeto de brindarles una mayor protección y estabilidad económica, convirtiéndose en los hermanos en herederos de la legítima una vez que el hijo discapacitado fallezca. La ley también ofrece otras alternativas que presentan beneficios al hijo con discapacidad sin alterar la legítima de los demás a través de los tercios de mejora y de libre disposición de la herencia, debiéndose tener en cuenta que si hay cónyuge viudo y éste concurre a la herencia con hijos y descendientes, éste tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a la mejora de conformidad con lo establecido en el artículo 834 y siguientes del Código Civil, es decir, lo que se llama la cuota viudal usufructuaria. Es claro que todo lo anterior requiere una precisión minuciosa y una regulación acorde con las necesidades futuras del hijo discapacitado. Pues bien, de todo esto les hablará el ponente de esta noche, sin duda, con más rigor y conocimiento que el que en estos momentos les dirige la palabra. Seguidamente y muy brevemente entro a resumir el currículum de nuestro ponente de esta noche. En 1994 ingresa como profesor asociado de la Universidad de Granada, cursando el programa de doctorado y obteniendo el grado de doctor en Derecho por dicha universidad, con la máxima calificación y mención cum laude en 1996. Accede al cuerpo de profesor titular de universidad por concurso-oposición en 1998, obteniendo plaza en el claustro de profesores de la Universidad de Jaén. Igualmente gana por concurso-oposición la plaza de catedrático titular de la Universidad de Jaén en abril de 2018. Cuenta con 5 sesenios de investigación de calidad reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Ministerio de Universidades. Ha generado una extensa producción científica en materias, fruto de las cuales son 6 monografías dedicadas al derecho hereditario, a la figura del usufructo, a la protección de datos personales, a la propiedad y al dominio, todo ello publicado en editoriales de gran prestigio. Forma parte como responsable y director de proyectos y de grupos de investigación, dirigiendo tesis y trabajos. Ha sido profesor e investigador en las universidades de Edimburgo, Buenos Aires, Coimbra, Évora, Viterbo y Nápoles. En materia de gestión universitaria ha desempeñado los cargos de decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén y anteriormente fue secretario académico de dicha facultad y miembro de la Comisión Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de España. De su actividad extraacadémica hay que resaltar que es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada desde 1996. Ha desempeñado funciones jurisdiccionales como magistrado adscrito en la Audiencia Provincial de Jaén desde el año 2002 al 2013. Es académico correspondiente de esta Real Corporación desde el año 2015 e igualmente es académico correspondiente desde el pasado año de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Además de su actividad académica y profesional, es juez nacional de acoso y derribo y juez de RAE, estando diplomado en tecnificación en Doma por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de esta ciudad. Pertenece a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Jerez, tierra a la que quiere y en la que tiene hondas raíces familiares. Reitero mi agradecimiento a la Academia por haberme encomendado oficio tan grato como ha sido presentar al doctor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, así como felicitar al ponente por el acierto en escoger el tema que va a plantear a continuación. Muchas gracias a su atención, a todos los que están presentes en esta sala y muy especialmente a los quienes nos siguen telemáticamente, merced a las nuevas tecnologías que rompen aislamiento y acercan a las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante y completa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta noche, ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, quien desarrollará su conferencia bajo el título La herencia legítima de los hijos en situación de discapacidad, una propuesta de regulación. Tiene la palabra.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez de la Frontera con la Venia, ilustrísimos y excelentísimos miembros de la Junta de Gobierno, ilustrísimos académicos, autoridades, señoras y señores. Antes que nada, yo quiero dar las gracias por la oportunidad que me brinda la Real Academia, con una extraordinaria generosidad, para poder compartir con ustedes un año más mis ideas, mis reflexiones en el ámbito del estudio de materia jurídica, integrada también en esta Real Academia, en una materia específica, en unos días que son de verdadera actualidad, sobre todo de un alcance extraordinariamente sensible para el interés de las personas con discapacidad. La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad, ha promovido una serie de modificaciones en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito procesal, en el ámbito registral, en el ámbito notarial, de primer orden. Prácticamente se le ha dado la vuelta a toda la consideración de la capacidad de las personas. Yo casi diría que subrayaría que el elemento clave que se ha modificado en nuestro ordenamiento jurídico y que traspasa automáticamente a la sociedad, a las personas, a las familias, a las relaciones jurídicas ordinarias, es el cambio del sistema de la capacidad de obrar, la dualidad, capacidad de obrar, capacidad jurídica, que venía entendiéndose hasta este momento, concepto que es sustituido, reintegrado, podríamos decir reabsorbido por un solo concepto, que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica, pero con una coletilla que tiene mucha importancia, la capacidad jurídica de todas las personas. Y, como es lógico, todas las personas pueden estar integradas dentro de un esquema de vida con una afectación de facultades, de aptitudes, que nosotros denominamos discapacidad y que nada tiene que ver con la capacidad. Yo, de hecho, si yo me quito las gafas para leer lo que tengo aquí, pues no veo un pimiento, con lo cual tengo una discapacidad. Lo que pasa es que la tengo en un nivel elemental, ¿no? Puede ir a más. Exactamente le pasa a la persona que no oye bien, a la persona que no ve, a la persona que tiene un problema de traslado, de movilidad, y podemos ir incrementando de una forma exponencial ese problema en el que las personas se pueden encontrar hasta el punto de que sea en sí mismo una llamada a gritos a un ordenamiento jurídico que hasta este momento se ha mantenido pues muy elegante, muy estático, muy aristocrático, y dejando absolutamente al margen algo que es muy taquillero en los momentos de influencia política, que es las necesidades o las personas con necesidad. No está la sociedad hoy día por la labor de tener en cuenta ese papel tan importante que es cubrir las necesidades especiales de las personas, en las que todos los que estamos aquí nos podemos ver de una manera o de otra. He tenido la ocasión también de tratar aquí en la sede de la Real Academia otro tema colateral conectado con esto, que es el del régimen de las personas mayores, donde nos encontramos con un problema de base, y es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una sola definición de lo que se entiende por persona mayor. Y sin embargo encontramos todo un entramado normativo que al final, pues por arte de casi magia, y menos mal que el ordenamiento jurídico produce efectos a veces, como digo yo, como el brazo tonto de la ley, ¿no? Se regula en un sentido y resulta que eso que estamos regulando en ese sentido milagrosamente tiene efectos en campos paralelos, ¿no? Resulta que la Ley 8/21 de protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica está siendo utilizada de forma masiva para la protección de los intereses de las personas mayores a través de la fijación de la estructura de apoyos, de fijación de personas de apoyo. Todo esto tiene un origen, que es la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
de Nueva York del 13 de diciembre del 2006, que se ha mantenido en los sectores más rancios de lo jurídico como un souvenir. Sí, creo que hay una convención y tal, pero que pues, los que hemos estudiado Derecho sabemos en Derecho Internacional Privado que una vez que un Estado firma y ratifica un tratado internacional, pasa a formar parte de su estructura normativa interna directamente aplicable. Entonces nos encontrábamos con un gran problema. La Convención, lógicamente, está en un nivel programático, en un nivel de supraestructura, impulsando a los Estados miembros, a los Estados firmantes, para que reordenen su legislación interna. Lógicamente es difícil hacerlo desde un plano internacional. Se establecen unos principios y hete aquí que la legislación española ha tenido que ser modificada. El legislador ha tardado mucho. Ha tardado una barbaridad, porque en medio ha habido alguna que otra ley que ha pretendido, ahora me referiré a ella, en fin, reglamentar todo esto, y lo que ha hecho yo creo que ha sido equivocar todavía más, ¿no? La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, donde directamente se matan, yo suelo decir, moscas a cañonazo. Es decir, tengo un hijo con discapacidad, tengo otros hijos que no tienen discapacidad, lo que hago es transformar todo el patrimonio en un patrimonio protegido, a mis hijos que no tienen discapacidad los dejo sin legítima, del tirón, ¿no?, para hacer una cosa buena, que es concentrar todo el patrimonio en el hijo que tiene discapacidad para protegerle ese futuro. Claro, yo llevo mucho tiempo dándole muchas vueltas a todo esto, estudiándolo desde una perspectiva, desde otra, y creo que eso es algo poco útil y sobre todo, además el legislador lo hace desde una perspectiva de la utilización de una institución muy compleja, que son las sustituciones fideicomisarias, la que crea una fiducia, y además se equivoca el legislador. Yo lo digo así a mis alumnos, ¿no? No le hagan caso a lo que ha dicho el legislador, porque llama fiduciario a quien no lo es y fideicomisario a quien no lo es. Es mecánicamente al revés. ¿Qué dice esa convención tan importante? Pues nos dice, en su artículo 12, que es uno de los artículos fundamentales, que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, en el año 2006 la Convención ya empezó a hablar de los apoyos. Aquí en España se hablaba de los apoyos y la gente pensaba si era un apoyo, pues no sé, para sujetarse en una mesa o no sé, ¿no? Porque no existía ni la base, ni el concepto, ni la estructura. Y, por supuesto, los poderes públicos seguían anclados, entre otras cosas porque entiendo que es frío, calculador y más cómodo. Si yo soy notario, por ejemplo, comparece ante mí para el otorgamiento de una escritura pública una persona, digo, usted tiene capacidad o está incapacitado, se acabó ya, no tengo nada más que hablar, ¿no? Oiga, perdone, vamos a ver, la incapacitación judicial es una vulneración en sí, era una vulneración en sí misma, era un arrancar de cuajo cualquier posibilidad de manifestación de voluntades, de intereses. Todos sabemos, yo en mi época de actividad jurisdiccional tuve que pronunciarme muchas veces sobre cuestiones relativas a incapacitaciones judiciales que eran impugnadas y que habían sido promovidas pues había casos alucinantes y alucinógenos, ¿no? Sobrinos de personas con un gran patrimonio que veían que su tío o su tía se le iba un poquito de madre y no controlaban las decisiones patrimoniales, lo incapacitamos, ¿no? Hombre, vamos a ver, esto hay que darle una revisión, ¿no? Y se ha estado utilizando esa institución única, unidireccional, de un solo planteamiento, para todas las situaciones de especialidad que se han podido plantear. Y eso, lógicamente, ha hecho que la sociedad española sea incapaz, o haya sido hasta hoy día, ¿no?, incapaz de distinguir esos estados intermedios, esas situaciones de discapacidad que nada tienen que ver con la incapacidad, porque una persona con discapacidad tiene su plena capacidad jurídica. Solamente que habrá que estudiar si requiere un sistema de apoyos
que puede incluso ser autodeterminado y puede darse hasta en un nivel superior, diciendo esa misma persona, para el caso de que esto vaya a más y yo necesite unos apoyos superiores, no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito patrimonial, yo puedo otorgar una escritura pública por la cual designo personas de apoyo, personales y patrimoniales, que en caso necesario puedan ser utilizadas por la autoridad judicial para ser designados como curadores. Ya no existe la tutela en este campo, es la curatela. Y la curatela tenemos que tener en cuenta que es una institución romana que se diseña para asumir parcialmente facultades de representación. Es decir, el legislador tiene que partir de la base de que la persona sometida a curatela ya tiene un campo de autonomía y de plena capacidad. Bien, lógicamente todas estas modificaciones han hecho que la modificación brutal, afortunada de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil haya hecho desaparecer definitivamente el procedimiento de incapacitación judicial, afortunadísimamente, ¿no? Pero claro, las reformas de las leyes tienen que ir acompañadas también por una absorción por la sociedad. En el derecho romano se decía que las normas no tenían sentido sin un ánimo de voluntad de cumplimiento o sin un ánimo o intención de voluntad de ser impuestas, de ser exigidas. Nosotros, si tuviéramos un Estado con normas que ni nosotros estamos dispuestos a darlas por norma y a cumplirlas, ni tampoco hay nadie en el otro lado de la pista de tenis que nos pueda obligar a cumplirlas, pues sería realmente llegar a una situación absurda. Y, en consecuencia, hace falta un proceso de formación, un proceso de asunción, un proceso de educación. Yo defiendo siempre, porque a mí me pasó, intento que en mi casa ocurra respecto de los que vienen detrás de mí, yo creo que la familia es el centro de formación esencial y estructural. Ahí es donde se pueden adquirir esos valores sustanciales, esos valores esenciales. Claro, la sociedad española tiene que hacer una revisión de cómo anda este asunto, porque hoy día no es fácil encontrar en determinados sectores de la población una permeabilidad respecto de esa consideración tan igualitaria, tan básicamente, me atrevo a decir, normal, de la coexistencia con personas con discapacidad. Y al mismo tiempo la sociedad sigue generando nuevos retos que pueden impulsar cosas positivas o pueden hacernos retroceder muchos kilómetros hacia atrás. Hoy mismo, en marzo, ha estado reunida hasta hace una semana la sección civil de la Comisión General de Codificación, redactando un informe por petición del Ministerio de la Secretaría de Estado de Justicia en relación a las legítimas. Es decir, en relación a la permanencia, modificación, sustitución, alteración o retoque, si fuera lo oportuno, del sistema legitimario. Es decir, en la herencia de todas las personas hay una porción de bienes de las que no podemos disponer, porque están reservadas por el Ministerio de la Ley en favor de unas personas que por eso se llaman legitimarios. Los que tienen derecho a la legítima son herederos forzosos, ¿no? Nuestro Código Civil lo establece en 3 niveles. Los hijos y descendientes respecto de sus padres ascendientes son legitimarios, los padres ascendientes respecto de los hijos y descendientes, y el cónyuge viudo siempre, lo único que pasa es que él accede en una cuota usufructuaria en lugar de acceder en pleno dominio. Y además hay una preferencia de prioridad y proximidad en grado. Es decir, si yo tengo hijos y tengo padres, son mis hijos. Si yo no tengo hijos y tengo padres, son mis padres. Si yo no tengo hijos y tengo abuelos, pero tampoco tengo padres, son mis abuelos. O sea, la regla es verdaderamente muy sencilla. Claro, el planteamiento problemático viene aquí en la estructura familiar respecto de los hijos y especialmente cuando los hijos están en una situación de discapacidad. Lógicamente, si nosotros nos hacemos eco de los estudios que se han estado barajando en la Comisión General de Codificación, pues hay 3 opciones. Son las que han tenido sobre la mesa
Y yo he intentado sonsacar y enterarme respecto de algún miembro de la comisión, compañero mío, pero bueno, no es fiel al secreto de la deliberación, ¿no? Pero la verdad que estoy casi como cuando uno va a un concurso y dice, bueno, a ver quién es el que gana, ¿no? Yo tengo mi favorito, ¿no? Se puede optar por el mantenimiento. El mantenimiento significaría, nosotros imaginamos toda la masa hereditaria como si fuera, yo pongo siempre el ejemplo famoso de la tarta, ¿no? Hacemos 3 porciones, pues hay una primera porción que es de legítima estricta, esa no se puede tocar, esa es en Andalucía diríamos impepinable, ¿no? Para los hijos y descendientes. Vamos a centrarnos ya en el caso de los hijos y descendientes, ¿no? Hay un segundo tercio que se llama de mejora, donde el causante, el que dispone en testamento, puede disponer de ese tercio en favor de algunos, o todo, puede decidir, ¿no? Entonces, los 2 tercios son legítimas amplias. Y luego queda un tercio que se llama de libre disposición, ¿no? Es fácil pensar por qué, ¿no? Porque yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Puedo dejárselo a la persona que quiera. Claro, yo ya lanzo un dato de reflexión. Si yo tengo un hijo con discapacidad y yo estoy tan preocupado por su futuro patrimonial, etcétera, ¿es ético que yo pueda disponer de ese tercio de libre disposición en favor de otras personas? Yo ahí lanzo la pregunta. Eso hay que replanteárselo cuando uno quiere reordenar su patrimonio y tiene hijos que vienen después. Hombre, si yo estoy soltero y no tengo hijos, es que todo mi patrimonio es de libre disposición. Y entonces ahí yo no entro. Yo puedo hacer con él lo que yo estime oportuno. Entonces, esta primera opción sería el mantenimiento tal y como está. A mí me parece que esta opción va a ser difícil que se mantenga porque conozco alguna compañera, yo le digo yihadista en el sistema antilegitimario, ¿no? Totalmente influenciada por el sistema anglosajón. Yo conozco muy bien el sistema anglosajón, he estado allí, he trabajado allí, y yo le digo que a mí me horroriza, me horroriza porque está basado en la más maravillosa lejanía ética, moral y frialdad familiar. No tienen más que tener en cuenta la cantidad de matrimonios extranjeros que se vienen a vivir a la Costa del Sol, dejan a su hijo en Gran Bretaña, en Alemania, ¿no? Y no vuelven a verlo. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, pero estas criaturas están aquí abandonados solos, están encantados porque su trabajo consiste en desayunar por la mañana al solecito, ¿no? Sí, yo creo recordar que tenía unos hijos y tal, en una sociedad en las que es muy común que el hijo cuando tiene 18 años, pues se va a vivir solo con su novia, se busca un trabajo y quedan esos seres que creo que dicen mis padres, ¿no? Viven ahí en un apartamento, pues ya, y aplicamos la famosa cláusula jurídica, si eso, que a mí me encanta, ¿no? Luego ya si eso, ya vamos y los vemos por si ellos necesitan algo. La segunda opción va a ser la eliminación. Esta opción de eliminación, como digo, sería una asimilación al sistema británico, al sistema norteamericano, al sistema anglosajón. Es totalmente contrario a nuestra raíz romana, somos romanos, y Roma estructuraba la familia. Y ahí es donde radica prácticamente el 99% de las instituciones que nosotros conocemos, aplicamos, ¿no? La famosa hipoteca no es más que una institución totalmente romana, que bueno, es convenientemente apaleada hoy día para que produzca otros efectos que no puede producir, ¿no? Habría una tercera opción que sería la modificación. Esto supondría adaptar los porcentajes. Bien, recordemos el ejemplo de la tarta, ¿no? Tenemos un tercio, otro tercio, 2 tercios de legítima amplia. Bueno, a lo mejor eso es mucho, ¿no? ¿Podríamos reducirlo a la legítima estricta, a 1/3 y dejar 2 tercios de libre disposición? Pues podría ser una opción, pero en cualquier caso dejar ese tercio. Es un derecho a la legítima, lo tiene el que es legitimario, el que es hijo descendiente. ¿Y por qué lo tiene? Lo tiene porque es hijo, porque tiene una legítima expectativa. Se ha basado todo en esa voluntad conservativa. Si nosotros le preguntamos a nuestros padres, e incluso a nuestros abuelos, es que todo el mundo nos dice lo mismo. Oye, papá, ¿tú por qué? O abuelo, ¿tú por qué has hecho el esfuerzo por juntar esto y dejároslo a vosotros, dejárselo a tus padres, ¿no?
La voluntad siempre era esa cláusula, esa etiqueta de exterior de la carpeta, ¿no? Para dejaros algo después, ¿no? Eso hoy ya no existe. Eso hoy ya no existe. Hoy el personal que tiene patrimonio, su única intención es pulimentarlo cuanto antes, si es posible en Punta Cana o en sitios donde no puedan dejar ningún rastro, ¿no? Claro, esa opción social, esa nueva visión de la sociedad sobre los propios derechos dispositivos del patrimonio, tiene mucho que ver con las decisiones que nosotros debamos adoptar en relación a la sucesión hereditaria. Y lógicamente, pues va a ser un reto en relación a esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo propugno? Y voy a intentar explicarlo porque esto es un tema bastante complejo, no sé si lo voy a lograr o no, para cerrar al final la intervención otra vez rescatando la bandera de eso que yo defiendo, ¿no? Esto es como una prueba de laboratorio, uno la testa, lo mira en microscopio, hace las pruebas, pone los reactivos, me ha dado 7, 8 veces, me ha dado resultado positivo, puedo decir que esto es así, ¿no? Yo esto lo he consultado, lo he charlado con amigos, con compañeros, especialmente notarios que están ahí en primera línea de fuego de las capacidades dispositivas, ¿no? Y hasta ahora mis resultados de laboratorio son muy, muy buenos, muy positivos. Claro, muy positivos de los que son profesionales. Del que no me fío absolutamente nada es de esa figura que llamamos el legislador, ¿no? Que le ponemos, podría tener hasta su número del DNI, ¿no? El legislador yo, francamente, no me fío. ¿Cuál es mi opción? Mi opción es que, y ahora lo demostraré, en nuestro ordenamiento jurídico hemos visto que el cónyuge viudo concurre en la sucesión siempre. Es el legitimario compatible con quien lo sea. Si es los hijos, con los hijos. Si es con los padres, con los padres. Lo único que varía la cuota sobre la que recae el derecho de usufructo que la ley le atribuye, porque él adquiere en usufructo. Es decir, existe una cuota usufructuaria legal que se llama vidual. No viudal, sino vidual. Es el único usufructo legal que existe hoy día en nuestro ordenamiento jurídico. Existieron algunos en el siglo XIX, pero es el único. Pues yo propugno la creación de un segundo usufructo legal, una segunda cuota usufructuaria legal. ¿En favor de quién? En favor de los hijos o descendientes que tengan discapacidad. ¿Y sobre qué debe recaer? Pues debe recaer sobre el tercio de libre disposición, nota pie de página, suponiendo que dejemos las cosas como hoy están. Y en el caso de que no las dejemos como están y que haya algunas modificaciones, yo propugno, y también lo he escrito y estoy preparando ahora un trabajo extenso sobre ese asunto, propongo que también siga existiendo esa cuota usufructuaria legal. Es decir, que aunque reduzcamos la legítima al tercio mínimo, a la legítima estrictísima, yo propugno que siga existiendo esa cuota usufructuaria. Con lo cual existiría en nuestro ordenamiento jurídico dos usufructos legales, uno en favor del cónyuge, otro en favor del hijo. De manera que si yo, hijo con discapacidad, adquiero una cuota usufructuaria de un tercio del patrimonio de mi padre y, en consecuencia, del patrimonio de mi madre después, como sucesiones independientes, no va a ser, aunque lo sea, ¿no? No va a ser porque mi padre sea un tío estupendo y muy racional y muy buena persona, sino que va a ser porque lo ha dicho la ley. Porque la ley se ha mojado para proteger el interés de la persona con discapacidad. Y, como dirían los catalanes, a más, si luego en el testamento ese causante quiere cerrar totalmente el círculo, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es designar a ese hijo con discapacidad heredero universal en el tercio de libre disposición, con lo cual se provocaría una consolidación de la cuota usufructuaria que la ley le da con la nuda propiedad que adquiere por ser heredero. Y entonces, resultado final, a la hora de hacer una escritura de división adjudicación del caudal hereditario, el notario diría, en conclusión, que usted adquiere, puede adquirir, si su padre o su madre le designa además heredero en el tercio de la división, usted adquiere el pleno dominio de un tercio completo, más lo que le corresponda por legítima estricta, sin perjudicar a sus coherederos,
sin hacer lo que yo considero que es una barbaridad de la Ley de Protección del Patrimonial de las Personas con Discapacidad, sin hacer esto de que el padre llegue, constituya un patrimonio protegido en protección de los intereses de su hijo, blinde todo el patrimonio, a sus hermanos, que son igual de legitimarios, igual de herederos forzosos que él, los deje un poco en segunda línea, y le diga: vosotros aquí una sustitución fideicomisaria y adquiriréis lo que quede, si queda, después de la vida de vuestro hermano. Esto a veces es difícil desde el punto de vista técnico ponerlo en pie. Bien, esta figura de la protección yo creo que entra en colisión de la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que está en vigor y ha sido modificada el año 23 puntualmente. Yo creo que entra en clara colisión con la Ley 8/21 de 2 de junio, la famosísima Ley de Protección de la Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad. Creo que entra en colisión porque esa ley nace en una época, el año 2003, en donde las situaciones familiares, las situaciones patrimoniales, eran totalmente distintas. Nace esa ley en un ámbito en el que existía el procedimiento de incapacitación judicial. Y nada más, es que ha habido personas que han sido incapacitadas judicialmente por ser ciegas. Entonces, es decir, una persona ciega tenía que someterse a la tutela y no podía disponer de patrimonio suyo, de su cuenta bancaria, etcétera. O sea, comprenderán que es que, o sea, que esto lo hemos estado haciendo, ¿no? Y todos decíamos que sí, ¿no? Con el Código Civil en la mano y tal. Esto hay que someterlo a una revisión. Esa ley está desenfocada, la ley del 2003. Sigue estando en vigor. Yo, francamente, y también lo he defendido en algún foro en la Real Academia, yo creo que esa ley del 2003 debía haber sido derogada y debía haber sido absorbida o reinterpretada, o no sé cómo decirlo, ¿no? Rediseñada en el seno de la Ley 8/2021. Sobre todo, además, porque al margen de que produzca o no un efecto poco eficaz respecto a las personas con discapacidad, es que lesiona los derechos del resto de los herederos que no tienen discapacidad. Y es cierto que uno tiene que ser tratado, pues hay un artículo de la Constitución española al que le tenemos que dar mucha importancia, que es el artículo 14, que es el que consagra el principio de igualdad. Tenemos que ser considerados iguales con independencia de nuestra condición. Hay otros muchos parámetros, pero en concreto respecto de la condición. Bien, este sistema nos llevaría a hacer un planteamiento prácticamente de referencia respecto de lo que ocurre con la legítima del cónyuge viudo. Vamos a ver cómo lo regula el Código Civil para tener esa idea y luego poder hacer el traspaso conceptual y ver si es viable, ¿no? ¿Cómo lo estructura el Código Civil? Pues nos dice que son herederos forzosos los hijos y descendientes respecto de sus padres ascendientes, los padres y ascendientes respecto de los hijos descendientes, y luego nos dice, y el cónyuge viudo en la forma y medida establecida por este Código, con lo cual el artículo 807, apartado 3, ya nos está avisando de que el cónyuge viudo concurre de una forma especial. ¿Cuál es? Nos vamos al artículo 834, una cuota usufructuaria. O sea, el cónyuge viudo ve concretada su legítima en un usufructo que se llama vidual. En este caso recae sobre cuando concurre el cónyuge viudo, concurre con hijos y descendientes, recae sobre el tercio de mejora. O sea, que los hijos tendrían del primer tercio, supongamos son 3 hermanos, bueno, pues del primer tercio hacemos 3 partes, la mejora a quien se le haya dado, pues se le puede haber dado solamente a uno de los hijos y descendientes. Bueno, pues ese sería heredero en ese tercio, pero como nudo propietario, porque por disposición de la ley tendría que pasar por el usufructo en favor de su madre. Quedaría el tercio luego de libre disposición. Fíjense, que vuelvo a lo mismo, ese se queda ahí libre,
¿no? Volvamos a lo que dije antes y no lo perdamos de vista. Tengo un hijo con discapacidad y estoy preocupado por su protección patrimonial de futuro, porque tenga un poquito estabilizadas las cosas y tal. Bueno, tiene sentido que yo deje el tercio libre y disposición libre y yo se lo deje, pues no sé, a mi secretaria en agradecimiento de los viajes que nos hemos pegado, ¿no? O sea, que no, en serio, que estas cosas ocurren, ¿no? Que uno conoce disposiciones testamentarias y dice, no, bendito sea el Señor, ¿no? Pero que esta criatura tiene hijos, ¿no? Y tiene necesidades económicas, ¿no? Que poder se puede, claro que puedo disponer, pero otra cosa es la convicción ética, ¿no? Entonces, es una cuota usufructuaria compatible, es flexible, ¿no? Flexible porque coincide con los hijos. Además, está previsto de manera que el cónyuge pueda concurrir con los hijos y descendientes del causante, considerando que a lo mejor incluso no son hijos descendientes de él o de ella. O sea, yo puedo tener un segundo matrimonio, no haber tenido... Voy a cortar esto porque hace eco, ¿no? Concurro a la herencia de mi marido, pero son o sea, tengo 3 herederos forzosos que no son hijos míos. Yo ahora soy usufructuaria de la cuota correspondiente que va a recaer sobre esos hijos. El legislador luego se inventa la posibilidad de la llamada conmutación, que es la entrega de un capital en dinero, los productos de ciertos bienes o una renta vitalicia, nada más. No se puede inventar otra fórmula para decir, bueno, pues mira, usufructo al final, eso que llamamos cuota usufructuaria habitual, que se queda ¿eso qué es, no? Bueno, pues eso es un usufructo simple y voluntario, al final se materializa en un usufructo, que es lo más vulgar del mundo, que si a mí me dan el usufructo de la vivienda, pues que tiene obligación muy parecida a la de un arrendamiento, oye, que hay gastos necesarios, que hay gastos de mejora, que si hay no sé qué, que hay que pagar el IBI, y entonces yo tengo que estar en contacto ¿con quién? Con los que son nudos propietarios. ¿Quiénes son los nudos propietarios? Los hijos de mi cónyuge, que no son mis hijos. Yo puedo llevarme fatal con ellos. ¿Por qué me va a obligar a la legislación a tener que permanecer en una relación constante ahí? Que a lo mejor ni moral ni personalmente es algo productivo, ¿no? Sigue teniendo un poco de eco. No pasa nada, no pasa nada. Bien, entonces hay una cosa curiosa y es que el legislador, cuando designa quiénes son legitimarios, en relación al cónyuge viudo, dice son herederos forzosos. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando en un testamento se hace una disposición sobre bienes ciertos, concretos y determinados, eso se llama legado. Y la diferencia de un legatario y un heredero es que el legatario no paga deuda de la herencia y el heredero sí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no parece muy adecuado que el legislador llame al cónyuge viudo heredero forzoso, como lo hace en el artículo 807. Entonces, pero claro, esto ya sería una vilguería jurídica, si me lo permiten, que sería llegar a decir, no, claro, el cónyuge viudo entonces es un legatario legal, ¿no? O sea, que pues si a mí me atribuyen una cuota o porción, soy heredero, si me atribuyen bienes ciertos y determinados, soy legatario. Claro, si a mí lo que la ley me atribuye es un usufructo, ¿qué hay más cierto y concreto que un usufructo? Incluso desde el punto de vista tributario, ¿no? Por tanto, pues no parece muy adecuado. Pero, en fin, es una disquisición que nuestra doctrina tampoco le concede determinada importancia. En consecuencia, yo creo que la denominación de cuota usufructuaria hay que recuperarla. Tengo que confesar que no tengo mucha esperanza en que la Comisión General de Codificación haya sido sensible a los inputs que hemos mandado en ese sentido. Hay que recuperarla porque es la forma de proteger el interés más digno de protección y sobre todo es la forma de proteger los medios necesarios, la situación patrimonial que generan las legítimas sin vulnerar tanto el artículo 14 de la Constitución que antes mencioné como el artículo 9.2, que es recoge el principio de seguridad jurídica. Es decir,
¿Qué hay más importante desde el plano jurídico, el plano contencioso administrativo, desde el plano de la tramitación de un procedimiento administrativo en un ayuntamiento, que la seguridad jurídica, ¿no? Si a mí me causan indefensión porque no me dan trámite de audiencia, yo puedo impugnar ese procedimiento. Puedo, en un procedimiento judicial, pedir la nulidad de actuaciones, porque no se me notificó, no se me personó, en fin, salvo las causas específicas que las leyes procesales permiten continuar el procedimiento con la persona demandada en rebeldía. Pero bueno, siempre con garantía, siempre con equilibrio, porque hay que salvar siempre el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. Yo creo que la gente que es contraria a la cuestión de las legítimas, que sería el único reto inicial que nosotros tendríamos para continuar en esta historia de proteger de verdad los derechos de los hijos con discapacidad, se basan en razones que yo no creo que sean muy fundadas. Yo tengo recogidas 3 que se han puesto por escrito, y por personas que creo que son de un gran prestigio. Uno, pues el cambio estructural de nuestra sociedad, que está formada por personas menos dependientes económicamente y más emprendedoras. Pues yo casi le añadiría una palabra que me encanta, más sostenibles, ¿no? Porque hoy el concepto de la sostenibilidad lo estamos aplicando hasta la saciedad de una forma absurda, porque yo les reto a ustedes que me expliquen qué es ser sostenible o qué es algo sostenible. Yo francamente no lo entiendo. Pues que sepan ustedes que el concepto de la sostenibilidad también se aplica aquí en este ámbito como una motivación para no cambiar las cosas. Hay otra razón que se utiliza, que es la injustificada restricción de la autonomía de la voluntad del causante, muchas veces en perjuicio del cónyuge viudo, ¿no? Bueno, vamos a ver, la restricción de la autonomía de la voluntad, pero ¿usted qué es lo que quiere? Tener una libérrima autonomía. Volvemos al sistema anglosajón, ¿no? Que aquí yo no tenga que tener en cuenta nada. Yo pueda, estando casado y teniendo hijos, incluso hijos menores, que yo pueda legalmente otorgar un testamento en favor de un tercero que nada tiene que ver con mi familia y dejarle a totalidad de mi patrimonio a alguien que no está vinculado a mí familiarmente. Y dejar a mi familia directa sin patrimonio. ¿Ustedes eso lo consideran razonable? Eso es así en el sistema anglosajón. Aquí afortunadamente tenemos un artículo, que es el 750, que nos dice que toda disposición testamentaria hecha en favor de personas inciertas es nula de pleno derecho. Bueno, yo tengo animales, ¿no? Tengo caballos, tengo perros. Yo tengo un perro que lo quiero como si fuera un niño, ¿no? Porque además es que el tío es que la verdad que vive como, vamos, impresionante, ¿no? Pero un perro no es una persona. No tiene, que esto es otro tema de la ley de bienestar animal. No me voy a derivar, pero no existen derechos de los animales. Los derechos las tienen las personas. Los animales lo que generan es obligaciones para las personas, ¿no? Bien, pues en el sistema anglosajón yo puedo dejar mi patrimonio en favor de mi mascota, constituyendo incluso un sistema fundacional o sistemas encubiertos de fundación de interés privado que en España no existe. El derecho de fundación es el derecho español, porque lo dice así la Constitución, además, solo es intereses para cumplir intereses públicos. Pero claro, el perro no es persona, por tanto yo no puedo disponer en favor de él. Claro, esa restricción, yo quiero tener la libérrima autonomía, hasta para tirarme por una ventana si quiero, pues también, ¿no? Pues mire usted, no, yo creo que no, el ordenamiento tiene que poner algunos topes. O una tercera vía, que sería la dificultad intrínseca que la existencia de la legítima supone para la tutela de los intereses de personas con discapacidad y mayores dependientes. La dificultad intrínseca que existe en las legítimas para coexistir con personas con discapacidad. Pues yo, francamente, es que no lo entiendo. O sea, yo es que no entiendo dónde está la dificultad intrínseca. Yo creo que es más bien al revés. Yo creo que es una dificultad intrínseca la contraria. Es decir, no respetar un sistema en el que el Estado eche el hombro para adelante y se garantice con él una disposición de una parte del patrimonio.
llegado a este límite? Pues yo defiendo que la legítima de los hijos y descendientes no debe hacerse desaparecer de nuestro sistema sucesorio. Lo mismo defiendo respecto de la legítima de los padres y ascendientes cuando esto cuando sea oportuno, ¿no? Es decir, si yo no tengo hijos, no hay ninguna causa justificada, ni legal, ni ética, ni moral, ni sociológica, que avale que yo quede liberado respecto de mis padres. O sea, cuanto más se piensa, es que si existe un vínculo de agradecimiento o de deber, por lo que antes les dije, nuestros padres han trabajado para dejarnos, todo el mundo nos lo dice así, ¿no? Luego yo tengo una cierta reciprocidad en ese deber, ¿no? Cargarnos ese sistema legitimario me parece una inmoralidad, francamente, ¿no? Yo creo que es necesario, porque si no, lo que estamos haciendo es desestructurar las relaciones jurídicas del patrimonio patrimonial e intervivos, además de las mortis causa. ¿Por qué la intervivos? Porque tienen ustedes que tener en cuenta que cualquier disposición como donación, que la donación es un contrato, lo que pasa es que es unilateral, pero bueno, las donaciones tienen un límite, y el límite es la legítima. Es decir, yo puedo hacer donación de mi patrimonio, pero no de todo mi patrimonio. Porque si yo supero los linderos de lo que yo debo teóricamente conservar en porciones, en valores, no en bienes, en valores, al hacer una donación a mi hijo o a un tercero, pues la donación es inoficiosa y va a ser impugnada. Y habrá que traer al patrimonio todo lo que exceda. ¿Por qué? Porque el legislador se ocupa de reservar, proteger eso que va a ser luego el derecho legitimario de los hijos. Y además, si hay una impugnación en vía judicial, los hijos son los que tienen legitimación activa para interponer esa demanda frente al padre. Por cierto, el sistema de donación alcanza también a la persona del nasciturus, es decir, el que nacerá. Si yo voy a tener un hijo que está ya concebido, que está pendiente de nacer, pues para empezar, ese hijo tiene derecho sucesorio ya proyectado en el presente, y cualquier donación que se pueda hacer en su favor, dice el Código Civil, que será aceptada por las personas que le representarían de haberse verificado ya el nacimiento. O sea, fíjense ustedes si el legislador, cuando quiere, y lo hace muy bien, ¿no?, protege y blinda los derechos. A mí no me cuadra que en la cuestión de las legítimas cambiemos de registro y nos vayamos directamente, pues, como decimos muchas veces, nos vamos a mitad de un sembrado, ¿no?, a gritar, ¿no? Mire usted, tiene usted que ser consciente de dónde viene. Yo considero que como mucho podría darse una modificación, nunca una desaparición. Y en cualquier caso yo creo que es indispensable la regulación de ese segundo usufructo legal. Es decir, un usufructo en favor del cónyuge viudo, que ya lo tenemos clarísimo cómo, cuándo, compatible y tal, más un usufructo en favor de los hijos y descendientes con discapacidad. Yo entiendo que sería considerado como una atribución legal directa, y que ese usufructo legal además tiene un sitio para ser regulado dentro del Código Civil, que es el artículo 808, apartado 3º, cuando el artículo que nos dice qué porción del patrimonio es la que compone la legítima de los hijos y descendientes. Ese artículo nos dice que son 2/3, uno de legítima estricta más otro tercio de mejora, ambos considerados legítima amplia y por tanto intangible, porque sobre ella no se va a poder hacer en testamento ninguna condición, gravamen, ni sustitución de ningún tipo. Esto arrojaría dos claros beneficios a mi juicio. Uno, el descendiente legitimario con discapacidad va a tener derecho a su cuota proporcional de legítima estricta, a la que se añadiría un usufructo legal. Es decir, yo tendría mi cuota legitimaria de legítima estricta, si somos 3 hermanos del primer tercio, pues 3, uno con discapacidad, 2 sin discapacidad, pero yo tengo mi legítima igual, más el usufructo del tercio de libre disposición, más lo que mi padre o mi madre voluntariamente en el testamento haya dispuesto
si en el sentido que les dije, que lo lógico sería decir, bueno, pues si yo el tercio de mejora se lo puedo dejar a todo alguno de mis hijos, tengo un hijo con discapacidad, se lo dejo a él. Pues ya tiene un segundo tercio que lo recibe en nuda propiedad porque sobre él recae el usufructo del cónyuge, más un nuevo tercio que sería el de libre disposición designado como heredero universal, donde, como él ya tiene el usufructo, si tiene la designación de heredero, se consolidan los dos y tiene el pleno dominio. Con eso yo a mi hijo con discapacidad le dejo la parte de legítima estricta del primer tercio que le corresponde, más todo el tercio segundo de mejora, en coordinación con el usufructo de su madre o de su padre, si es el que concurre, que además se puede conmutar, se puede liberar pagando una cantidad en dinero o lo que sea, más el tercer tercio. Ahí es donde estamos blindando patrimonialmente los intereses sin perjudicar los derechos del resto de los herederos forzosos. Creo que esto es fundamental. En segundo lugar, no se privaría injustificadamente de los derechos legitimarios a los coherederos legitimarios que concurren con el hijo con discapacidad, ya que la atribución de la legítima en nuestro derecho es una atribución legal imperativa. Si yo me creo eso me lleva a muchas consecuencias y a muchas conclusiones. Hoy es una realidad absolutamente constatable, y yo diría que apabullante, la supervivencia de muchísimas personas con discapacidad respecto de sus progenitores. Es decir, yo entiendo que eso es una causa de inquietud, en la que hay hoy día muy pocas luces, muy pocas ayudas, como sí existen en otros campos. Por ejemplo, en el campo empresarial se está hablando ya de los protocolos familiares de sucesión en la empresa, y lo hablamos con una naturalidad, ¿no? Bueno, mira, hay que hacer esto, nombrar, designar, tal, tener estas prevenciones, tal. O sea, que para una empresa sí nos quebramos la cabeza en hacer un protocolo familiar de sucesión, pero no somos capaces de crear un protocolo familiar para decidir qué va a ocurrir y cómo respecto de nuestros hijos con discapacidad. Y mucho más si tenemos la razonable expectativa de que nos sobrevivan. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá después? Yo comprendo muchas veces esa tremenda inquietud y me consta que hay familias que piden asesoramiento y no se les da asesoramiento con claridad. Hoy día está todo el mundo influenciado por un sistema, si me permiten, calvinista, influenciado por el éxito patrimonial a todo lo que da la máquina, ¿no? Entonces, eso no es algo... eso está muy bien para ponerlo en un programa político, ¿no? Y decir, porque nos vamos a ocupar de... Pero a la hora de la verdad, ¿qué instituciones son las que se están batiendo el cobre? Pues muy poquitas, y algunas asociaciones que están haciendo un trabajo extraordinario. Yo conozco algunas en el ámbito de síndrome de Down, en el ámbito de Alzheimer, en fin, creo que hacen un trabajo extraordinario. Yo, en la medida que puedo, siempre estoy por allí echando una mano y haciendo pensar, ¿no? Yo creo que no debemos en estos temas hacer recaer exclusivamente sobre el Estado esa responsabilidad, que es la respuesta que todo el mundo dice. Bueno, habrá que hablar con el Ayuntamiento, habrá que hablar con la Junta de Andalucía, habrá que hablar con la Diputación, pero bueno, ¿qué pinta aquí la Junta de Andalucía? O sea, es decir, tiene que haber unas reglas que estén por encima del Ayuntamiento, por encima de la Junta de Andalucía, por encima de las Diputaciones provinciales. ¿Dónde están esas reglas? Pues mire usted qué casualidad, en el Código Civil, donde se ordene cómo, cuándo y en qué condiciones, y sin ningún tipo de complejo. No podemos estar recurriendo al Estado para todo. No podemos, porque es que además de no poder, es que no es la vía correcta. No podemos estar recurriendo al patrimonio del Estado para cubrir estas necesidades de forma permanente, olvidándonos de que tenemos un deber moral
con la gestión y ordenación de nuestro patrimonio. Y vuelvo a repetir el ejemplo que me parece que es muy importante. No se nos caen los anillos de planificarnos un sistema de protocolo familiar de sucesión en la empresa, ¿no? Pero nos cuesta realmente llegar a esto, ¿no? Aquí encontraríamos una clave, que sería la de protección de los derechos integral, no solo del hijo con discapacidad, sino también de todos sus hermanos. Con esto haríamos verdad los principios que la Ley 821 de 2 de junio ha proclamado en relación a la protección integral. Hay un concepto que ahora es que a mí no me gusta ya, o sea, es el concepto técnico, pero no me gusta cómo se está utilizando. Me molesta a veces hasta cómo se está utilizando el de la accesibilidad, porque ahora se llama accesibilidad a cualquier cosa, ¿no? Y además queda muy guay, ¿no? Es una palabra cool, ¿no? Es decir, es como lo de sostenible, ¿no? Ya hasta un entrecot es sostenible, ¿no? Mire usted. La accesibilidad es otra cosa y está basada en otros principios y trae su causa de la Convención de Naciones Unidas del 2003. La accesibilidad no es absolutamente nada sino parte de un planteamiento de igualdad y de un planteamiento de responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? Pues de quien tiene la responsabilidad, que son, para empezar, la estructura de la familia, para empezar, los padres. Y los poderes públicos son los que, como en tantos casos, tienen que garantizar que se cumplen esas funciones. ¿Cómo? Pues mediante un asesoramiento adecuado, creando servicios realmente útiles para impulsar estos procesos, haciendo coordinación incluso con colectivos profesionales tan importantes como los notarios, que están sensibilizados y además son uno de los destinatarios de la reforma 821. En concreto, las modificaciones de la legislación notarial han sido muy importantes en ese sentido. Pero sería muy importante, podríamos empezar por ahí, por ejemplo, que cada ayuntamiento tuviera un protocolo de intercambio o de exigencia, además hay que hacerlo sin complejos, de exigencia de responsabilidad a lo que la ley 821 llama operadores jurídicos. Yo quiero saber cuál es el planteamiento de la evaluación y el juicio de capacidad. No se pueden imaginar ahora mismo el lío que hay en el ámbito notarial, de la legislación notarial, a la hora de interpretar el famoso juicio de capacidad. Ante mí comparece fulanito de tal y considero que reúne capacidad suficiente para el otorgamiento de este acto. Claro, ¿qué es lo que pasaba hasta ahora? Que era muy cómodo. El notario decía: ¿usted está incapacitado judicialmente? Pues, buenas tardes. No, aquí no hay otorgamiento alguno si no viene usted o con una resolución judicial y además compareciendo con su tutor, ¿no? Oiga, pero es que yo tengo capacidad para... Fíjense la traducción de lo que la ley 821 ha hecho. Mis voluntades, mis deseos, mis preferencias. Y tengo derecho a que sean protegidas y que yo pueda manifestar en la medida que pueda, que a lo mejor es mucha o poca, pero tengo derecho a que eso se ponga encima de la mesa y se proteja al realizar el otorgamiento. Claro, era muy cómodo porque era blanco o negro. Ahora mismo tenemos situaciones grises. Yo lo comprendo, yo me pongo en el papel del que tiene que evaluar la capacidad del compareciente, pero es cierto que es que hay que cambiar el microchip. Es que hay que decir, no, vamos, es que todas las personas, por eso la ley 821 se llama capacidad jurídica de todas las personas. Todas las personas tienen plena capacidad jurídica. Otra cosa es que necesitan determinado apoyo. Lo que usted tiene que hacer como notario es que si considera que la persona que comparece necesita un apoyo, porque no termina de comprender bien el contenido y el alcance de lo que se va a hacer, usted tiene que asegurarse por sí mismo de que lo comprende, o incluso, si ya estamos en un nivel, pues puede suspender el otorgamiento, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y que sea el fiscal correspondiente el designado dentro del ámbito del territorio de la audiencia para estas materias, el que provea de personas de apoyo correspondientes para que sea así. ¿Tiene el Estado prevista esta posibilidad? Ya les digo yo que no.
Hay presupuesto añadido, una ley sin presupuesto es una ley vacía. ¿Hay presupuesto adjunto a la ley 8/2021? Ya les digo yo que no. Eso sí, se está haciendo recaer en muchos ayuntamientos una responsabilidad, insisto por lo que dije antes, ¿no?, que ellos no tienen, pero se les hace recaer a los ayuntamientos, ¿no? Eso hay que ver los ayuntamientos, que no. Pero usted, ¿qué tiene que ver los ayuntamientos? Los ayuntamientos son garantes a partir de un punto de la película, ¿no? Pero hasta ese punto son otros los operadores jurídicos que tienen que hacerlo. Fíjense si esto es así, que en la reforma procesal hay una nueva figura que es el facilitador procesal. Yo cuando lo leí y tal, me dio una alegría enorme, porque yo no sé si ustedes aquí hay una magistrada, entonces podrá corroborarlo. Yo no sé si ustedes han comparecido en una sala de justicia, espero que como testigos nada más, en su caso, o como peritos, pero a que impresiona un poquillo, cuando se dirige el juez a la persona y esa advertencia de limítese a responder las preguntas que le formule el Ministerio Fiscal o tal, ¿no? La verdad que aquello impresiona un poco, ¿no? Bueno, pues hay personas con discapacidad que tienen que comparecer como parte demandada, parte demandante, como testigo, y que se encuentran con la misma situación. Bueno, pues en teoría la ley había diseñado a la persona general de apoyo, pero para el plano procesal específico, que es la persona que le acompaña, le traduce y le explica un poco lo que es. Yo de verdad que me enfado con estas cosas, porque parece que es que aquí todo el mundo es listísimo, ¿no? Aquí nadie necesita una explicación ni nada. Yo he visto a personas muy descomponerse directamente cuando se le dirige el juez, ¿no?, y le hace una pregunta directa e incisiva para responder. O sea que cualquier persona tiene esa necesidad de que pues mire, no, es que no entiendo lo que me está preguntando, ¿no? Al final algunos lo pasan muy mal porque no quieren decirlo así de claro, ¿no? Mire, es que no me estoy enterando de lo que me están preguntando, ¿no? Bueno, ¿es legítimo que una persona con discapacidad que tenga que comparecer en juicio tenga que hacerlo a pecho descubierto? Cuando nosotros, que no tenemos una discapacidad concurrente, también nos liamos y no sabemos lo que nos están preguntando, pues bien, el legislador lo ha previsto. ¿A ustedes les parece de recibo que no se haya diseñado un sistema específico para que esto sea así? Piensen ustedes, por ejemplo, las personas al tiempo de contraer matrimonio. Hoy día, después de la reforma de 2015 por la ley de jurisdicción voluntaria, esto ya es un festival. Ya el matrimonio se puede celebrar pues de 200.000 formas, ¿no? En vía notarial, en el barco, en avión, en fin. Antes eran cosas muy puntuales, muy excepcionales, ¿no? Pero ahora ya es una cosa absolutamente abierta. Claro, hay una cuestión muy seria, que es el expediente matrimonial, que corresponde al registro civil, al juez encargado del registro civil. Los letrados de Administración de Justicia, los juzgados que tienen asignado el registro civil, tienen atribuidas desde el 2015 unas funciones directas en el control, etcétera, de todo esto. Bueno, ¿para qué está el expediente previo? Para asegurarnos de que la persona tiene no capacidad para contraer matrimonio, que hay un hecho objetivo que es a partir de una edad que son los 14 años en España, sino que tiene la capacidad de querer y entender. De querer y entender el contenido y el alcance de sus actos. Luego eso nos afecta a todos, a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad. Yo conozco personas que han contraído matrimonio sin entender, sin querer ni entender el contenido y el alcance de sus actos, y que no se les debía haber autorizado el matrimonio bajo ningún concepto. Esto es así. Basta ver muchos expedientes de nulidad matrimonial cuando se alega inmadurez mental, que desconocía en qué consistía el vínculo matrimonial, etcétera, ¿no? Luego es muy importante ese expediente. Claro, cuando la persona que va a contraer matrimonio es una persona con discapacidad, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el mismo régimen radical, frío y calculador? Por ejemplo, las personas con síndrome de Down
que yo diría con síndrome de Down como yo he podido tener una gripe, ¿no? Bueno, es una situación que se tiene o no se tiene y ya está, ¿no? ¿Tienen capacidad de querer y entender? Por supuesto que sí. ¿Pueden trabajar? Por supuesto que sí. ¿Pueden tener una titularidad de una cuenta bancaria con determinado apoyo incluso? Por supuesto que sí. ¿Pueden, en consecuencia, ejercitar su derecho a contraer matrimonio? Por supuesto que sí. ¿Sometido a qué condición o a qué requisito? Pues mire usted, al mismo que para mí. A que yo demuestre que yo tengo la capacidad de querer y entender el alcance y el sentido de mi acto. Y nada más. Pues la legislación española no se ha detenido tampoco en estas cuestiones. Queda muchísimo, por supuesto, por hacer. En el plano que yo me he ocupado aquí, que es el plano de la legítima, yo creo que esta solución que he dado y que le he mandado a alguna miembro de la Comisión General de Codificación por un avión por la ventana, a ver si es mucho más equilibrada, mucho más justa. Yo creo que, además, mucho más congruente con el contenido que nosotros le hemos asignado a la sucesión legítima, que no es otro que esa protección del ámbito y del patrimonio familiar, que es su origen romano, en el cual, nos guste o no nos guste, nosotros estamos encuadrados y por supuesto, entroncados. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Luis Javier, por tan brillante, rigurosa y certera exposición, y porque una vez más ha centrado con objetividad y criterio un problema que afecta cada vez más a un sector significativo de la sociedad, siendo por ello necesario regular de una manera más justa a los más débiles, precisamente por serlo, de manera objetiva. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, al director de negocios de CaixaBank en Jerez y Sanlúcar y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 18 del presente mes de marzo, para asistir a la segunda conferencia del ciclo Envejecimiento Activo, que estará a cargo del académico de número de esta Real Academia y director médico del Hospital San Juan Grande de Jerez, ilustrísimo señor don Juan Carlos Durán Alonso, bajo el título Soledad no deseada en las personas mayores. La presentación del ponente estará a cargo de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.